¿Cómo es posible que este hombre ganara 28 kilos de músculo en solo 30 días? En este video hablaremos de los métodos utilizados en el famoso experimento de Colorado y el caso de Casey Viator, una transformación impresionante que ha generado mucho debate entre los expertos. Pero lo más importante, te daré una guía práctica con los principios de entrenamiento y nutrición que ellos usaron y que tú puedes aplicar desde hoy para acelerar tu crecimiento muscular incluso si no buscas cambios tan radicales. Si es que te cuesta ganar músculo, estás estancado o simplemente quieres mejorar tus resultados, este video será de gran ayuda para ti. En 1973, el creador del entrenamiento de alta intensidad, Arthur Jones, diseñó un protocolo para maximizar la ganancia de masa muscular de la manera más eficiente posible. Para probarlo contó con Casey Viator, un joven culturista que debido a una infección grave había perdido gran cantidad de su masa muscular. El objetivo de este experimento era saber cuánto músculo podía recuperar y ganar Casey siguiendo este extremo protocolo. No solo recuperó su músculo, sino que ganó 28 kilos de masa magra y se registró una pérdida de grasa de 4,5 kilos. Todo esto en el transcurso de un mes. Sorprendido con estos resultados, Arthur decidió probar el experimento consigo mismo y en solo 21 días se registró una ganancia de 6,8 kilos de músculo. Además, en este experimento se afirmó no haber utilizado ningún tipo de esteroide ni de suplemento, cosa que no podemos verificar, pero para que te hagas una idea, una persona que ya está ganando 1 kilo de masa muscular al mes ya está obteniendo unos resultados excelentes. Y aunque estos resultados hubieran sido logrados con la ayuda de sustancias anabolizantes, ya ganar más de 6 kilos de masa muscular en un mes resulta algo casi imposible. Para entender cómo consiguieron estos resultados y cómo tú puedes aplicarlos a tu entrenamiento, vamos a ver las 5 reglas fisiológicas del desarrollo muscular que fueron clave para este protocolo. El primero es la tensión mecánica. Arthur tenía claro que el músculo se estimula cuando lo sometemos a una resistencia. Esto ocurre cuando el músculo está activo y sin descanso durante todo el movimiento. Este principio es simple: a mayor tensión, mayor estímulo para crecer. El segundo es el estrés metabólico, que es la sensación que tenemos cuando el músculo empieza a quemar. Esto se debe a la acumulación de lactato y otros metabolitos, y es fundamental para generar un entorno de crecimiento en el músculo. Pero para lograr esto necesitamos el principio 3, la intensidad. En este experimento se trabajó con una intensidad alta, siempre cerca del fallo o al fallo. Básicamente siempre en el rango de las últimas repeticiones, que siempre son las que más cuestan pero activan más las fibras musculares. 4. Ocuparon también el principio de la sobrecarga progresiva, es decir, cada entrenamiento ir mejorando, ya sea subiendo el peso o subiendo las repeticiones. Pero para lograr esta mejora constante y que este principio funcione correctamente necesitamos el 5. Y diría que el principio más importante de todos, la recuperación. Cuando entrenamos el músculo con una intensidad tan alta y si sobre todo queremos lograr progreso constante, vas a necesitar alimentarte y descansar de forma correcta. Ese es el principio más clave para que el músculo se recupere y crezca. En el canal hay una guía completa sobre el descanso y la recuperación que dejaré acá abajo. Lo que hicieron en el experimento de Colorado es maximizar estos principios y ahora entraremos en detalle de cómo lo hicieron. La clave de este protocolo está en la tensión mecánica extrema y para esto aprovecharon al máximo la fase excéntrica de la repetición, también conocida como negativa. Arthur enfatizaba que el enfoque en las negativas es clave para el crecimiento muscular, debido a que esta fase es mucho más fuerte que la fase concéntrica o positiva. ¿Qué hicieron exactamente en el experimento de Colorado? Debido a que esta fase es mucho más fuerte que la positiva, utilizaron ayuda de otra persona para ayudar a subir el peso, para que luego Casey lo bajara de la forma más lenta y controlada posible. Así lograron trabajar con un peso superior al 100% del máximo concéntrico, generando así una tensión mecánica muy alta que forzaba la adaptación. Para que lo entiendas bien, pongamos un ejemplo. Digamos que el máximo peso que puedes levantar son 100 kilos en press de banca. Lo que hacían en este experimento es poner 110 kilos a la barra. Como tú claramente no puedes subir 110 kilos, te ayudaban, pero luego tú lo tenías que bajar. Así que tú perfectamente podrías aplicar esta metodología con tu pana de gimnasio. Pero si no, simplemente podrías enfocarte en controlar la negativa y subir explosivamente. La segunda metodología de entrenamiento en la que se focalizaron fueron las super series, especialmente las prefatiga y las super series de aislamiento. Para los que no sepan, una super serie es encadenar 2 ejercicios sin descanso entre ellos. Por ejemplo, hacer extensiones de cuádriceps y luego directamente hacer sentadillas. Con esto logramos dos cosas: incrementar el estrés metabólico debido a que se acumula más lactato y pica más el músculo, y maximizamos el reclutamiento de las fibras musculares. Cuando hacemos un ejercicio específico para un grupo muscular, por ejemplo una extensión de cuádriceps, estamos específicamente prefatigando esa zona. Luego, cuando pasamos a un ejercicio compuesto como es la sentadilla, obligamos
Ayudamos a nuestro cuerpo a reclutar más fibras musculares desde el principio para mover el peso, incluyendo las que normalmente no se activarían tan rápido en un ejercicio compuesto. Esto es algo que perfectamente puedes aplicar a tu rutina. Por ejemplo, puedes empezar haciendo aperturas de pecho, que es un ejercicio más aislado, y luego continúas haciendo un press banca. O en espalda, puedes empezar con un pullover, que es un ejercicio que activa bastante bien toda la espalda en general, y luego puedes seguir con un ejercicio compuesto, ya sea un remo con barra o dominadas. Gracias a esto estaremos focalizando y sintiendo mucho mejor el músculo que queremos trabajar, y no le daremos tanto trabajo a los músculos secundarios. Pero aquí hay que aclarar algo muy importante. Si tu objetivo es ganar fuerza, siempre va a ser mejor empezar con los ejercicios compuestos, ya que en ese caso tu objetivo no sería reclutar la máxima cantidad de fibras musculares, sino que mover el máximo peso posible. Pero en el caso de ganar la máxima cantidad de masa muscular, esta estrategia está bastante buena. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo cojones alguien gana 1 kilo de músculo por día? Todo eso mientras pierde grasa a la vez. Bueno, en este experimento la dieta fue tan extrema como el entrenamiento. Y antes de mostrar esta dieta quiero ser muy claro: esta no es la forma más saludable de comer. Este protocolo maximiza la ganancia de masa muscular a toda costa, no la longevidad ni el bienestar digestivo a largo plazo. Y por eso mismo este experimento no se hizo a más de 30 días. El principio que seguían era bastante simple: estimular el estado de anabolismo al máximo. Esto significaba comer entre 6 y 8 comidas al día, para mantener un estado constante de construcción muscular. En el experimento se comió en un superávit calórico y fue un promedio de 4000 kilocalorías al día. Esto no parece mucho, pero el énfasis fue en la cantidad de proteína, que era entre 350 y 400 gramos. Para el cuerpo esto es una cantidad nociva y altamente preocupante a largo plazo. Para que te hagas una idea, el rango saludable está entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Casey Viator medía 1,73 y pesaba entre 98 y 102 kilos. O sea que él, para conseguir estos resultados, estaba comiendo más de 3 gramos por kilogramo de peso corporal. Vale, ¿y cómo tú puedes aplicar esto? Yo primero que nada no te estoy diciendo que te comas 400 gramos de proteína al día, además que te vas a cagar encima, pero apunta al menos al rango saludable, entre 1,6 y 2,2 como dije anteriormente. Y ya si quieres llegar a un rango más alto, 2,5 sería más que suficiente. Y también comer de forma regular. No tienes que llegar a 8 comidas al día, pero distribuir las proteínas a lo largo del día ayudará a maximizar la síntesis proteica muscular. En este experimento se entrenaban 3 veces a la semana, entre 35 y 40 minutos por entrenamiento. Dejaré la rutina completa y los bloques de entrenamiento que utilizaron en la descripción de este video. Y veremos el último factor y el más importante: la recuperación. En el experimento la filosofía era simple: activar el mecanismo de crecimiento muscular en el gimnasio para luego ir a casa a comer y a dormir. De ahí la corta duración y la frecuencia de los entrenamientos. Y para eso aquí tienes una guía completa sobre la recuperación.